Bezrat Hashem, vamos a comenzar una clase más de Torah México. Hoy nos vamos a centrar en resumir un poco lo que hemos hablado con anterioridad y para poder avanzar un poco más, cómo un ser humano puede ser mejor en la vida. Ser como realmente un ser humano, crecer contento, crecer alegre, cómo eso se puede lograr en un ser humano. En las pláticas anteriores que habíamos tenido, manejamos una clase muy importante, muy interesante, que manejamos el optimismo. Cómo la persona puede adquirir seguridad en sí mismo, con una persona que seguro tiene un diferente crecimiento, éxito en la vida, como lo podemos ver en dos personas, uno creció con seguridad y otro no. Después de resaltar el punto de la seguridad en ti mismo, manejamos lo que es el ver el potencial de otros, el potencial de tus hijos, cómo poder crear niños y te rodea gente muy segura y gente que su potencial realmente lo explote. Después de ahí hablamos un poco de lo que es la preocupación, cómo entra la preocupación a la persona y cómo muchas veces las preocupaciones no son preocupaciones. Después de eso hablamos de la alegría, como mucho del éxito de la persona depende de qué tan alegre es en la vida, cómo ve la vida, positivo o negativo. Después de eso, a lo que quiero llegar hoy es, ¿dónde tiene que estar el esfuerzo del ser humano? Como nosotros sabemos, tenemos aparentemente una contradicción. Por un lado, nosotros sabemos que todo viene de Dios. Si todo viene de Dios y yo tengo una confianza ciega en que Dios me va a ayudar, ¿para qué trabajo? Por otro lado, decimos, no, tienes que hacer un esfuerzo en la vida. Como decimos todos, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Hasta dónde llega mi esfuerzo? Y si mi esfuerzo es totalmente un esfuerzo, entonces la emuná, la fe, ya no es fe. Entonces existe ahí un punto muy delgado en donde poder encontrar el diferencial en esto. Es decir, tú tienes un esfuerzo y hasta donde lo haces esfuerzo lo puedes dividir en dos. Por un lado, si haces de más tu esfuerzo, está faltando emuná en Dios. ¿Para qué te estás esforzando tanto? Y si te esfuerzas de más, empieza la persona con angustias y eso es la que faltó hasta que llegar. Vamos a ver la perspectiva de Torah y como siempre nos dicen los rabinos, nuestros cuando una persona analiza el pasado, tiene automáticamente una llave para poder enfrentar el presente. En este orden vamos lo que es el Ishtat, ser humano. Como nosotros sabemos, está escrito y lo sabemos, es un presente, tener seguridad en lo que todo lo hacía. La seguridad, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde llega mi seguridad? Entonces, como nosotros sabemos, tenemos un precepto de tener bitajón, que todo lo que tenemos viene de Hashem, todo. Sin embargo, existe una obligación de la persona de esforzarse, hacer un ishtatlut. Ishtatlut quiere decir esfuerza, un esfuerzo humano. El secreto que tenemos que encontrar el día de hoy, y esperemos eso, con eso nos podamos ir hoy, es dónde encuentro la combinación entre un esfuerzo y la combinación entre tener emuná que Dios está siempre con nosotros. Para eso vamos a analizar un hecho que todos conocemos mucho, el hecho de Yosef. Está escrito, Yosef fue, cuando lo vendieron sus hermanos a Egipto, llegó a Egipto. Cuando apenas llegó a Egipto, Yosef ganó la confianza en donde se paraba, tenía éxito. Fue muy exitoso Yosef en su vida. Tan así que cuando llegó, el faraón lo agarró, el Sara Mashkim lo agarró para que él estuviera en su casa. Y le encargó a él todo lo que tenía en su casa. La esposa de este faraón que estaba ahí encargado quería
quería estar con Yosef. Yosef se negó, ella lo delató, que quiso abusar de ella y lo metieron a la cárcel. Yosef estuvo en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, se encontró a el ministro y al ministro del vino. Los dos metieron a la cárcel. Un día se acercó Yosef y les dijo: veo en ustedes que están tristes. Le dijeron ellos: sí, soñamos mal. Uno le dijo: soñé que venían, que me llamaba el rey, el faraón, y yo tenía que exprimir las uvas en su copa. Y no sé qué quiere decir. Él dijo que soñó que en 3 días iba a pasar eso, o en 3 copas. Llegó el zar, el ministro del pan, y Yosef primero se le dijo: eso quiere decir que en 3 días vas a salir de aquí y el faraón te va a regresar a donde tú estabas antes, igualito, donde estabas antes. El ministro del pan vio que el sueño estaba muy bien interpretado y le dijo: quiero que me lo interpretes a mí también. Le dijo: ¿qué soñaste? Le dijo: soñé que había una canasta de pan sobre mi cabeza y llegaban águilas y comían ese pan. Y le dijo él: eso quiere decir que también vas a salir de aquí, pero te van a colgar. En ese momento Yosef le dijo al ministro del vino, le dijo, vean qué bonito le dijo el pasuk, le dijo: acuérdate de mí, así como yo ahorita te interpreté el sueño, Beasiti Naimadi, y hazme un favor a mí, Gesed, Descartani al paro, recuérdame con paro cuando salgas para que me saque de aquí porque yo no hice nada. Eso fue lo que hizo Yosef. Únicamente le pidió: por favor, cuando salgas, ayúdame a decirle al faraón que me tiene que sacar a mí. Fue lo que hizo Yosef. Como nosotros sabemos, no lo recordó, como dice el pasuk, los Sahar Tizar Amaskim, los Sahar, no lo recordó el Zar Amashkim, no lo recordó Yosef y se olvidó de él. Dice los Ajamim, dice Rashi, por cuanto que Yosef dependió su confianza, ¿en quién? En el ministro del vino, lo dejaron, Hashem lo dejó 2 años más en la cárcel. Como dice el pasuk, dichosa la persona, dichosa la persona que confía en Dios y no se voltea a pedir favores a gente, como dice Redim, arrogante. Por ese pecado que Yosef le pidió ayuda al ministro del vino, lo dejaron 2 años más. La verdad, cuando yo leí esto, no nada más que no se entiende, es algo aparentemente que no tiene lógica. Cualquier persona en esa situación hace un esfuerzo para poder salir. Yosef no hizo nada más que hablar. Le dijo: por favor, acuérdate de mí cuando salgas y recuérdame con el rey. Es un ishtadlut, un esfuerzo que cualquier persona en la vida puede hacer, cualquiera de nosotros. ¿Por qué lo castigaron? ¿Dónde está ahí la falta de ishtadlut? ¿Dónde está ahí la falta de emuná? Eso es lo que tenemos que analizar hoy. ¿Dónde Yosef se equivocó en pedir apoyo y por qué fue castigado? La pregunta, la que tenemos, la tienen todos los jamim. Y muchos mefarshim me explican de analizar esto. Aparentemente es una obligación de la persona, como vamos a ver más adelante, hacer un esfuerzo. Vamos a tratar ahorita de meternos, este caso lo vamos a dejar a un lado para poder responderlo, pero primero tenemos que analizar, ¿la Torah nos obliga a trabajar o la Torah nos obliga a confiar 100% en Dios? O nos obliga a hacer una combinación de ambas. Cuando analicemos eso, vamos a poder responder cuál fue el error de Yosef. Si es así, vámonos al desarrollo de este tema muy bonito. El primer lugar que trae la Torah, que estás obligado a trabajar, está en Devarim. Tú abres el libro en Devarim y dice, Beasafta de Ganeja. ¿Qué tiene que ser? Tienes que asaftar, tienes que ir a recoger tu campo. Rabbi Shimon dice, Rabbi Ishmael dice, una persona que Joresh Beshat Hirisha, que viene a arar en el tiempo que hay que arar, tiene que hacerlo, tiene que recolectar o sembrar en el momento que hay que recolectar.
Si tú vas a arar y a sembrar en su tiempo, vas a tener verajá, porque si no trabajas, ¿cómo te vas a mantener? Es el primer lugar que traje yo para ustedes de la Torá, un pasuk tal, Beasaftá de Ganeja, es, vas a arar, vas a trabajar, vas a sembrar en su tiempo, porque si no, ¿qué vas a comer? Así opina Rabbi Ishmael. Hay otra opinión que discute con él, ¿quién es? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, espérame tantito, si tú te pones a arar y te pones a sembrar, ¿qué va a pasar con la Torá? ¿Quién la va a estudiar? Dice, no te tienes que preocupar por trabajar. Por favor, tenemos que entender, estamos analizando un tema. No podemos tomar una palabra como conclusión porque les estoy explayando la discusión en la Gemara, si hay que trabajar o hay que confiar en Dios ciegamente y la parnasá y el sustento llega del cielo. Vamos a ver qué dice la Gemara, vamos a analizar las dos discusiones y sobre esa discusión vamos a poder llegar a conclusiones. El primero era Rabbi Ishmael, tienes que trabajar, trabaja en tu tiempo, ara en temporada, trabaja. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, ¿qué va a pasar con la Torah? Todos están trabajando, ¿qué hacemos con ella? Dice, no, cuando tú eres sadí, que eres una persona muy elevada, y tú haces la voluntad de Dios, Bisman she Israel osim retzono shel makom, cuando todos hacen la voluntad de Dios, melachtan su trabajo, nacita al yedei ajerim, su trabajo se hace por medio de otra persona, no tienes que trabajar, solamente que haz la voluntad de Dios. Quiere decir, ¿qué va a hacer de la Torah si no trabajas? No trabajes según él, porque cuando Am Israel hace la voluntad de Dios, su trabajo se hace por otras personas. Quiere decir que tenemos discusión en la Gemara. Dos Tanaim. Rabbi Ishmael dice, ponte a trabajar. Rabbi Shimon dice, no trabajes, haz el retzón de Dios y automáticamente tu parnasá te va a llegar. La Gemara concluye, en esa misma Gemara concluye, dice Abaye, muchos azúcar Rabbi Ishmael hicieron como Rabbi Ishmael, que es que se pongan a trabajar, bealtá biadán, y les salieron bien las cosas. Porque trabajaron, les fue bien. Pero otros hicieron como Rabbi Shimon Bar Yochai, que nada más se quedaron esperando que les caiga el dinero, veló alta biadán, no les salió bien. A un mínimo porcentaje de gente le había salido bien esa forma de hacer las cosas, pero en realidad no todos les salía esto. Si es así, vemos que la misma Gemara trae a Valle diciendo, muchos le hicieron caso a Rabbi Ishmael que hay que trabajar y les fue muy bien, y muchos le hicieron caso a Rabbi Shimon Bar Yochai que no hay que trabajar y no les funcionó. Dice la Gemara, los que le hicieron caso a Rabbi Ishmael les funcionó porque salían a trabajar, y otros como Rabbi Shimon no les funcionó, no eran tzadikim gemurim. Quiere decir que hasta ahorita la Gemara nos dice, tienes que trabajar y te tienes que esforzar. El Shulchan Aruch dictaminó la halajá como Rabbi Ishmael, que dice, todo estudio de Torah que no conlleva un trabajo, al final se anula. Es decir, la persona tiene que trabajar y tiene que estudiar, pero, sin embargo, te dice, debes de hacer el estudio de la Torah principal y tu trabajo secundario. Quiere decir, fija un tiempo para estudiar Torah, que sea lo principal porque es fijo. Todo lo demás lo puedes mover para poder estudiar Torah, para trabajar. Pero lo importante nada más fija un tiempo, pero sí trabaja. Quiere decir, el Shulchan Aruch nos dice como Rabbi Ishmael, y el Rambam también opina igual, que la persona no puede estar sentado sin hacer nada, sino tiene que trabajar. ¿Qué es lo que tiene que estudiar? Como dijo el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dijo, fija una hora de Torah. ¿Cuál es la explicación? Si tú tienes un estudio fijo de 7 a 8 de la noche, de 8 a 9, no lo cambies por nada que esté presente. Porque si tú no lo cambias, le estás dando un precio muy alto a tu estudio de Torah, que es invalorable, porque no lo cambias por nada. Pero en el momento que tú tienes una cita o un compromiso de trabajo y lo cambias, ya le diste precio a esa hora. No, hoy tenía un compromiso que tengo que ir a cerrar tal negocio, ya vale tu hora lo que vale ese negocio. Pues tú dices, este negocio ahorita no lo puedo cerrar, lo cierro o después o antes, pero mi hora de Torah es una hora fija,
es lo que te pide Rabbi Ishmael. Fija una hora de Torah y trabaja, pero sí tienes que trabajar. Nosotros vemos que tenemos otro pasuk, un pasuk muy importante, lo dice el Sefer de Barim, de donde aprendemos que la persona tiene que trabajar. Dice el pasuk, para poder recibir la verajá Hashem es necesario trabajar, esforzarte. Vean cómo dice el pasuk. Ubarejeja, y te va a bendecir Hashem, lo que Hashem, tu Dios, te va a bendecir. Bekol asher te hace todo lo que hagas. ¿Cuándo te bendice? Vean la palabra. Siempre cuando, Bekol asher te hace, te bendice cuando hagas. Quiere decir, tienes que hacer para que te bendiga. Pero si la persona solamente se apoya en un milagro, es decir, se siente, se queda sentado en su casa y decir, me va a caer el dinero del cielo, ahí está cometiendo una falta. ¿Por qué? Porque estás provocando que la parte de la supervisión divina que maneja a cada persona de acuerdo a las leyes naturales que hay, sea parte de ti. Como dijeron los Jamín, dice, aprendemos de aquí, para que la persona tenga verajá, está obligado a ocuparse en algo, porque sin esto no le sirve la verajá. Dice la persona, pregunta a los Jamín, ¿qué acaso puede estar sentado en su casa sin que haga algo y la verajá le va a caer? No, tiene la persona que hacer. Vimos ahorita con esta prueba otro lugar más que la Torah te dice, te tienes que esforzar y tienes tú que trabajar. No puedes dejar todo al mazal o al destino que te va a ir bien. Shlomo HaMelech nos enseña algo precioso, lo trae el Rabenu Bejaye, el Jobat HaLevavot. Dice algo así muy bonito. Sus Muhan Layom, una persona, Shlomo HaMelech en Mishle, dice esto, tienes que tenerlo listo para la guerra. Listo, prepárate para la guerra, tu caballo, ármalo, ponle blíndalo como lo quieras poner, tus lanzas, tus armas y estate listo. Pero después de eso, que tú hiciste tu esfuerzo, en Hashem es la esperanza. Shlomo HaMelech nos dice un secreto aquí. Haz todo el esfuerzo que tengas que hacer, hasta donde sea un esfuerzo humano. Ahorita vamos a definir lo que es lo que queremos llegar hoy. Pero a partir de ahí, después de hacer tu esfuerzo, ya no depende de ti el éxito. Aquí ya estamos conjugando ahorita los dos principios que hablamos en un inicio. ¿Tienes que trabajar? Sí. ¿Tienes que esforzarte? Sí. No puedes esperar que algo te caiga del cielo. Así pasa que el Rambam pone la halajá del Rambam, así la pone el Shulchan Aruch, y así mismo Shlomo HaMelech nos los dice. Prepárate tú mismo tu caballo. Estoy haciendo un ejemplo para la guerra. Pero de ahí, en Hashem tienes que tener esperanza del resultado. No puedes decir, el resultado es mío. Nosotros entendemos hasta aquí que el esfuerzo debe de estar combinado con una esperanza. Todo ser humano, cuando tiene una esperanza y tiene una esperanza futuro, le da una razón de ser, le da una razón de vida, te da ánimo, porque estás esperando algo. Una persona que es deprimida no espera nada y todo lo ve negativo. Una persona positiva siempre tiene esperanza en un mejor futuro. El trabajo es, prepárate, haz todo lo que tengas que hacer, pero ten esperanza que vas a tener un buen futuro y de Hashem depende. Hasta aquí nos enseña el Rabenu Bejaye lo que nos dice Shlomo HaMelech. Tan es así, hacer esfuerzo humano y esperar el resultado de Hashem provoca que estás teniendo bitajón en Dios. Tienes que hacer las dos cosas. Tener un esfuerzo, hacerlo como lo tienes que hacer, y al mismo tiempo tener bitajón en Hashem. Si no fuera esto, ¿qué hubiera pasado? Noah, cuando iba a crear la Tevá para que todos se suban, pues ¿para qué la hace? Para Hashem era muy sencillo crear. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más difícil para Hashem? Mandar un diluvio, eliminar a todas las especies que había hecho, porque nada más metieron en la Tevá 2 de cada especie, y los que eran animales kasher 7 de cada especie, para que luego cuando bajen de la Tevá traigan corbanot. ¿Qué hubiera sido más fácil?
que haga la teba o mandar el diluvio. Si ya mandó el diluvio, también puede hacer la teba. ¿Para qué se la pide a Noah? Nos enseñan de aquí que la persona tiene que esforzarse. Le dijo a Hashem a Noah, tú vas a hacer la teba. La hizo 120 años, imagínense. Llegaba el papá con el abuelo y con el bisabuelo, había pasado 120 años y le decían, mira, este sigue con la idea de que Hashem va a mandar el diluvio, ya pasaron 120 años y sigue con la misma idea, porque tardó 120 años en entrar el diluvio. ¿Qué vemos? Que hay que hacer un esfuerzo. Noah lo hizo. Hashem le hubiera mandado la teba, no. Él lo tiene que hacer hasta donde llega. A partir de ahí, dice el Kala Kemach, todo depende de Akadosh Baruj. En este orden muy complicada, es un desafío que pone a prueba a la persona. ¿Por qué? Fácilmente la persona puede llegar a equivocarse. Ya hice mi esfuerzo, el éxito depende de mí, no depende de Dios, porque me estoy esforzando. Esa es la línea delgada que tenemos que analizar hoy. Cuando una persona hace un esfuerzo, piensa que es de él se lo ganó, él lo hizo. Pero aparentemente él no hizo nada. Hashem lo ayudó a que lo pueda lograr. Pero por otro lado, si él no hace nada, Hashem tampoco le manda. Es una prueba que queremos entender hoy. ¿Dónde llega el esfuerzo de Hashem? Hasta aquí tenemos, como dicen los Jamim, tenemos dos obligaciones. La primera, que es esforzar y buscar cómo la persona puede encontrar su parnasá, su trabajo, el día a día, cómo tener éxito en la vida. Y creer, cuando lo estás haciendo, que tu esfuerzo llega del 1 al 10 es 10. De aquí en adelante depende de Dios la ayuda y el éxito que te quiera dar a ti. Podemos verlo en mucha gente. Hay mucha gente que trabaja poco y gana mucho. Y hay gente que trabaja mucho y gana poco. ¿En qué depende de eso? ¿Qué hay dentro de la persona? Que es a lo que queremos llegar. La primera regla que nos dieron los Jamim según esto es: haz tu esfuerzo y esfuérzate. Pero por el otro lado, cree en tu corazón, de verdad, que Akadosh Baruj Hu es el que decreta lo que tú vas a tener. Entonces, ahí mismo tú estás en una, por un lado puedes estar tú en una prueba, si realmente es por tu trabajo lo que estás ganando, o realmente es porque estás confiando en Dios y Dios te lo está mandando porque tú estás confiando en Él. De esta forma tenemos la tefilá y tenemos que definir. ¿El éxito depende de lo que yo hago? ¿O el éxito depende de que Hashem me lo mandó? Si llegas a pensar que Hashem te lo mandó, ¿para qué trabajas? Si llegas a pensar que es por tu esfuerzo, pues ¿para qué necesitas a Hashem? ¿Para qué confías en Él? Hasta ahorita entendemos que van juntos, pero ¿hasta dónde debe de llegar tu esfuerzo? ¿Hasta dónde es la línea? Me esforcé lo que me tenía que esforzar. No fue de más y no fue de menos. Nosotros rezamos 3 veces al día y le decimos a Hashem, por favor, ten zahar tov, da buen pago, lekol abotjim beshimcha. Le pedimos a Dios que nos ponga dentro de la gente que confía en Él. Pero aparentemente te puedes confundir. Nada más confiar en Él te va a llevar al éxito, o también tienes que hacer. Son las dos cosas que tenemos que descifrar. ¿Dónde está la combinación en ambas para poder llegar al éxito? Éxito lo tenemos que definir como ser una persona feliz, tener una vida equilibrada, ser una persona que sea ameno con todas las personas, una persona que tiene un equilibrio en el trabajo, hasta dónde llegar, y en la confianza en Dios, que a partir de ahí no depende el éxito de ti, sino hiciste lo que tenías que hacer. Es una persona que vive más tranquila, menos estresada y por ende más feliz. Si ustedes quieren resumir la Torá, todo lo que quieran llegar en todas las ramificaciones que tenemos, vas a llegar a un punto: encontrar ser feliz en todos los caminos que vayas. Felicidad que se vea, pero para que se vea tu felicidad tienes que tener una felicidad interna. Si la persona está con él, dentro de él, una contradicción en él, hasta dónde tiene que trabajar, hasta dónde tiene que pedir, sí, no, no, sí, no es algo que está tranquilo. Pero cuando la persona sabe, como siempre les digo, ena simcha tiatarata safekot, la alegría viene en la persona cuando se quita las dudas. Cuando una persona tiene dudas, todo el tiempo está nervioso y preocupado cómo resolverlas.
cuando la persona no tiene dudas y tiene un camino claro, está tranquilo. Aquí el objetivo es resolver hasta dónde llega nuestro esfuerzo, Bezrat Hashem, y hasta dónde tenemos que poner la combinación que Dios es el que nos manda todo. Como dijimos aquí anteriormente, esfuérzate y aquí tienes que pedirle a Dios, le pedimos 3 veces al día que seamos ellos en los que confía en nosotros. Está escrito en la Gemara de Rosh Hashanah, otra parte de lo que tenemos que a lo mejor pensar, que a lo mejor no tenemos que trabajar y hacer nada. El sustento de la persona está destinado de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Si está destinado Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, ¿para qué me tengo que esforzar? ¿Para qué? Ya está decretado cuánto voy a ganar. ¿Para qué me esfuerzo? Igual me va a caer. Mejor no me esfuerzo, me quedo sin hacer nada y me va a caer. Es una de las cosas que la persona puede llegar a no entender. ¿Qué es cierto? Esto es cierto, pero esto es una combinación de esfuerzo en la persona, en lo que él tiene que hacer. ¿Hasta dónde tiene que hacer? Como nosotros sabemos, dice la Gemara, la pregunta que tenemos, lo trae el Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim fue escrito por el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un gran jajam, un gran cabalista, que explicó él, ¿para qué la persona tiene que trabajar? Si todo está destinado a Rosh Hashanah, es la pregunta que todos tenemos, o trabajo o no trabajo. Vamos a analizar, para poder entender esta pregunta, una pregunta más. ¿De dónde viene el decreto de Dios que nos tenemos que esforzar y trabajar? ¿Dónde inicia todo esto? ¿Esto inicia con quién? Con Adam Arishon. Hashem castigó a Adam Arishon, pero antes de que lo castigue, los ángeles servían a Adam Arishon. Adam Arishon no tenía que esforzarse. Él se sentaba y le tendrían manjares. No había esfuerzo. Después de que él pecó, es muy importante esto, y comió del árbol que no tenía que comer, Hashem le decretó que él tiene que ganar su sustento con sudor. Tiene que trabajar para poder comer. Quiere decir que Hashem le puso un castigo, un knas, una multa que es lo que tiene que hacer. Quiere decir que si tú haces tu esfuerzo, estás cumpliendo con esta llamada de atención que Hashem puso. ¿Okay? Es una regla que Hashem puso. Adam, ¿quieres ahorita seguir comiendo? ¿Quieres tener parnasá? Tienes que esforzarte y trabajar. Cuando te esfuerzas, estás haciendo un tikkun, un arreglo por un pecado que hiciste de haber comido de ese árbol. Quiere decir que Hashem puso en la naturaleza que la persona tiene que cumplir. La pregunta es, ¿el trabajo es un castigo o el trabajo es simplemente una forma de poder cumplir la naturaleza que Hashem pidió de la persona? Trabaja para que tengas éxito en lo que hagas, porque del cielo no te va a caer, a menos que seas una persona muy elevada. No estamos en ese nivel hoy en día. Incluso en la Gemara decían que muchos hicieron como Rabbi Shimon Bar Yochai y no le salió. Hacían como Rabbi Ishmael trabajar y sí le salió. Esto de Amar Rishon no es un castigo, simplemente es cumplir con la gezerá que Hashem puso para poder hacer el castigo que le dio a Amar Rishon. Quiere decir, tienes que trabajar. Como dijo la Gemara y como explicaron los Jamim, la finalidad no es que el cuerpo sufra al trabajar, sino la finalidad profunda de este decreto, ¿cuál es? Muy sencilla. Poder cumplir que la persona tenga un desafío, y es lo que nos puso Hashem. Un desafío tiene la persona cada que trabaja y puede llegar a equivocarse y pensar que sus manos le trajeron el sustento. Después de que de Hashem le dijo a Hashem, vas a trabajar con el sudor de tu frente para poder ganar tu sustento. Todos tenemos que trabajar. Pero ahí entra una complicación más. Ese trabajo puede llegar a equivocarse la persona y pensar que gracias al trabajo tenemos dinero. O por otro lado puede pensar, ¿para qué trabajo? Mejor me lo manda Dios. Ese es el desafío que tiene que resolver la persona. ¿Hasta dónde llega mi esfuerzo? ¿Y cómo puedo entender hasta dónde es? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es mi medida? Cada persona tiene una medida de acuerdo a su esfuerzo y de acuerdo a su confianza en Dios. Explican los Jamim que para Adam Arishon ahí empezó la obligación de empezar a trabajar, porque antes de que pecara tenía todos los manjares que él tenía.
Por lo tanto, tiene la persona en su jamín, beyesh lo ladam liyot joser beshonei bepiv. Tiene toda la persona tiene que hacer su esfuerzo, tiene que regresar todo el tiempo y decir, todo lo que hago yo es porque Hashem le puso a Adam Rishon que tenemos que hacer. Pero confío en Dios, que es parte de mi éxito. No quiere decir que el éxito está en mis manos. Por cuanto que el Ishtadlut, lo que hizo Adam Rishon, lo que lo castigaron es un knas, como una multa por haber hecho una equivocación, se entiende que no quiere decir que la persona tenga que multarse de más. Es muy importante. No creas que por trabajar más vas a tener más dinero. Vean qué bonito es Jamín. Todo tu esfuerzo que tú haces para trabajar es knas. Estás pagando una multa que multó a Adam Rishon por haber pecado. El trabajo es como una multa. No te multes tú mismo de más. Quiere decir, Melav Muban se entiende por sí mismo, She'en Shum Adam, no existe ninguna persona Sheritze que quiera multarse a sí mismo más de lo necesario. La pregunta es, ¿en dónde está y cómo sabemos cuánto es mi esfuerzo para poder hacer mi Ishtadlut? Rabenu Bejaye, a esta pregunta la contesta el Shevet HaLevi, un gran rabino, un gran pensador, y él explica así. Existe en la Gemara algo que se llama, en la Gemara decimos, Kohi be'otzem yadi. Fíjense, vean qué bonito. Kohi es la fuerza, Koach, mi fuerza, be'otzem yadi, viene por mi mano. Explica, los que traducen esto, explica que es el Jonathan Ben Uziel, que este pasaje está en la Torah. Dice, ¿qué quiere decir que la fuerza está en mi mano? Dice, Hashem nos pone en nuestra cabeza qué comprar y qué vender. Y uno piensa que fue tu idea. Dice, el que piensa Kohi be'otzem yadi, ¿cuál es la primera letra de cada palabra? Hav, Bab, Yud, se llama Koi. ¿Qué es Koi? Koi es en la Gemara, Koi no se sabe si es un animal que es clasificado salvaje o es clasificado doméstico. La persona que piensa que de él depende en éxito es una persona que está confundida y es como este animal que no tiene certeza cómo clasificar. ¿Qué quiere decir confundida? Tú mismo no sabes cómo tú estar balanceado en tu vida. No sabes si lo que estás haciendo es por tu esfuerzo, porque si es por tu esfuerzo, no vas a acabar nunca. Todo el día estás con eso. Y si no es por tu esfuerzo, no haces nada. ¿Dónde está esa similitud? Dicen los Jamim, explica el Midrash Rabbah. Dichosa la persona, por otro lado, Geber, dichosa la persona que confía en Dios. Ahora sí vamos a contestar la pregunta de Yosef. De Yosef, este es Yosef. Veló panay, no te voltees con gente a pedirles favores. Shali de llamarle Sara Mashkim, por cuanto que Yosef le pidió a Sara Mashkim, Kim Seharti, si a mí me recuerdas, le aumentaron 2 años más de castigo. Pero regresa a nuestra pregunta. Yosef hizo lo que tenía que hacer. Yosef tenía emuná en Hashem, sí. Yosef hizo un esfuerzo, sí. ¿Por qué fue castigado? ¿Dónde está que está castigado? La pregunta es, analizamos nuestros sabios sobre este Midrash y cuestionaron la base en los versículos, porque encontramos que sí tienes que hacer un esfuerzo. Como dijimos al principio, te va a bendecir Hashem en todo lo que hagas. Y encontramos también, como iniciamos en un principio, Beasaptá de Ganeja. Recoge tu cosecha en su tiempo. Ves que tienes que hacer. Pero por otro lado, a Yosef fue castigado. ¿Por qué fue castigado? Nada más habló. Le dijo, por favor, recuérdame. ¿Dónde está aquí todo el asunto que castigaron a Yosef? Existen, los Jamim explican, y llegaron a la siguiente conclusión. El bitajón, la seguridad está en tu corazón y en tu espíritu. Es decir, aunque la persona haga su esfuerzo, tiene que tener dentro de él un espíritu y un bitajón tranquilo y decir, hice lo que tenía que hacer, pero de aquí en adelante depende de Dios. Si no hay esa combinación, si no existe esa combinación, el éxito, según la Torah, no le llama éxito, porque no es feliz esa persona. Te enseña la Torah, esfuérzate, pero hasta donde tengas que llegar. A partir de aquí, pídele a Hashem
que te ayude porque él depende. Una persona, si se pone a analizar, imaginemos a dos personas. Una persona que todo el tiempo está trabajando y piensa que por su trabajo tiene éxito. Esa persona nunca deja de trabajar. Está todo el tiempo en su mente, 24 horas pensando. Tratas de hablar con él, no te escucha. Está pensando que entre más trabaja y más hace, depende de un éxito. Pero esa persona puede redirigir su visión y poder entender que el esfuerzo ya lo hizo, a partir de aquí depende únicamente de Dios, tiene confianza en Él. Esa persona ya te puede escuchar, es una persona que sabe que lo que hizo, lo hizo y más de ahí no puede hacer. Y está libre su mente para poder atender a ciertas cosas más que la vida le puede llevar a muchos frutos. Quiere decir, tiene que venir una combinación junta. Sobre eso nos dijeron, el esfuerzo es necesario, depende de cada persona, depende del nivel de cada persona, es decir, una persona tiene un nivel elevado, está apegado a Dios, su esfuerzo puede ser menor a una persona para conseguir su objetivo, a una persona que tiene menos, que está menos cerca de Dios. Pero la conclusión es, cada quien tiene una medida para trabajar y confiar en Dios. Depende de cada quien su emuná que él tenga. La pregunta que tenemos nosotros es, o cómo podemos explicar, la persona que trabaja más de lo que tiene que hacer, la consecuencia es que le cueste más esfuerzo ganar su sustento, así como lo escuchan. La persona que hace un ishtatlut de más, se está como que automultando un knas, donde en ese momento le va a costar más trabajo según la Torah. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú vas en la carretera y te desvías, no porque lograste más tramo de recorrido en kilómetros, vas a llegar antes. Si te desviaste, el ir te tomó 7 minutos en la próxima salida y otros 7 de regreso, perdiste 14, te esforzaste más. Eso quiere decir que muchas veces el esfuerzo de la persona provoca que sea eso, le cueste más ganar su sustento. El Rambam nos enseña después de todo esto está muy bien, entendemos dos cosas. ¿Tienes que esforzarte? Sí. ¿Tenemos que confiar en Dios y acompañarlo? Sí. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde me esfuerzo? El Rambam escribe sobre eso y escribe algo muy bonito. Un Rab muy importante que se llamaba Rab Zunder Salanter, él decía, cada quien según su nivel espiritual. Para él, en tiempos de, a lo mejor hace 300 años, era comprar un boleto de lotería o de una rifa. Con eso él había logrado su shtatlut. Hay gente que no, que tiene que trabajar de 9 a 7, de 9 a 5, y ahí acaba su esfuerzo. Cada quien lo que tenía que lograr. El Baal Shem Tov, en sus tiempos, Hashem le mandó una pobreza muy grande al Baal Shem Tov. Es muy conocido el Baal Shem Tov, de él salió todo lo que son los Hasidim, de él salieron. Él les decía, trabajen, estudien, fijen tiempo para Torah, vístanse como Yodim. Ese es el Baal Shem Tov. Al final de sus días se volvió muy pobre. Hashem le mandó pobreza para que se revele al mundo. No tenía que comer. Cuando salía a pedir a las puertas, tocaba la puerta, esperaba 10 segundos, lo cuenta él en sus libros, se da la vuelta y se va. Le preguntamos al alumno, rabino, ¿pero por qué no te esperas? Dijo, yo hice mi shtatlut, toqué, me fui. Hasta él tenía ese muná. Al final abría el dueño de la casa, iba atrás de él y le decía que en cómo lo podía ayudar. Cada quien, su shtatlut, puede ver la mano de Hashem cómo lo acompaña. La pregunta es nosotros, ¿hasta dónde tenemos que hacer nuestro shtatlut? ¿Dónde está? ¿Cómo sabes cuál es la medida y el esfuerzo que tiene que hacer cada persona? ¿Qué es lo que tenemos que hoy poder llevarnos y poder trabajar en eso? El Rambam dice, ustedes ven el Rambam en Deot, dice, la medicina para curar la enfermedad del alma de la persona es ir con un sabio. Sí, existen sabios según el Rambam, así como una persona necesita un doctor para una cura, existen sabios que son doctores de la neshama, del alma. Cuando una persona va con un rabino, pueden ir 2 personas con la misma pregunta y el rabino les va a contestar, o el sabio les va a contestar a cada uno 2 respuestas diferentes, porque es cómo le acomoda a la vida de cada persona. Ellos son los jamim. Dice el Rambam, por ejemplo, te pongo un ejemplo. La persona, si encuentras una persona que tiende mucho a enojarse y tú vas con un sabio, él te puede dar un camino cómo ver la vida de forma diferente para que cambies esa actitud. De igual manera,
ellos te dicen cuál es tu ishtadlut necesario para trabajar. Tú mismo puedes entender cuál es tu ishtadlut necesario. Sobre esto les voy a contar una historia que pasó antes de poder definir qué es lo que quiero llegar hoy. Lo que pasó con un abrej hace más o menos 20 años. Estaba Rav Shach. Rav Shach era el rabino de Israel, era la eminencia en toda la yeshivot, era la última palabra en Torah. Fue un abrej con él, un abrej que no tenía dinero. Le dijo, Ham, tengo muchas deudas. Le dijo, voy a trabajar de 9 a 10 de la noche. Los abrejim, quiero dejar un paréntesis, el abrej que se siente a estudiar es un trabajo. Él gana por ese trabajo. La Gemara, cuando se refería a no te sientes sin hacer nada, es porque ahí no pagaban por estudiar Torah. Pero cuando tú tienes un trabajo que ellos te pagan, estás contratado como abrej para estudiar y enseñar. Este abrej tenía su trabajo, que era enseñar, pero tenía muchas deudas. Y le preguntó a Rav Shach, ¿se puede salir a estudiar de 9 de la noche? Le dijo que este abrej en su caso salió a trabajar de 9 a 10 de la noche. Al año siguiente, exactamente un año siguiente, se dio cuenta que debía de lo que debía antes. Regresó con Rav Shach, dijo, Rabino, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya debo el doble de lo que debía el año pasado. ¿Qué le contestó el rabino? Ahorita tienes que salir de trabajar mediodía. Le dijo, ¿cómo? Le dijo, antes vivías en una burbuja del estudio de la Torah. Te saliste, tienes ya que trabajar. Quiere decir, cada persona en cada momento tiene un rabino que guiarlo por dónde ir. Es lo que dice el rabino. La pregunta a nosotros, ¿cuánto es la persona debe de trabajar? La Torah nos enseña a traspasar transgresiones de la Torah como parte del esfuerzo, es una señal que hay falta de bitajón. No hagas más de lo que tienes que hacer. Esto está considerado como una causa no necesaria. Por ejemplo, la persona como parte de su esfuerzo quiere robar, quiere engañar, es considerado como un kofer, porque esa persona no está actuando como tiene que actuar. Estás traspasando algo de bitajón que tienes que tener. Aprendemos de aquí que el ishtadlut, la persona está obligada a checarse a sí mismo hasta dónde puede hacer la cosa, hasta dónde puede llegar. Lo vemos como otro ejemplo en Nabot, en Malachim. Tenía una voz muy bonita, él iba a cantar el Shalayim en las fiestas, cantaba. En una ocasión no pudo llegar porque compró un campo, se quedó para no perderlo y dejó una cosa por la otra y al final fue una pérdida muy grande. No pudo él en su vida poder evaluar qué es lo importante, qué va en cada lugar y qué depende de Dios. Eso le pasa a muchas gentes al final de su vida, que después de un tiempo todo lo que tenían lo ven perdido. ¿Con qué se quedaron con nada? Hashem nos enseña a vivir, la Torah nos enseña a vivir de una forma equilibrada. ¿Cuál es la forma equilibrada y por qué castigaron a Yosef? El principio del bitajón está en el corazón de la persona. Aun cuando la persona tiene que hacer cosas prácticas, pero no se puede apoyar en ellas, sino tiene que apoyarse en Dios. Trabajas y te apoyas en Hashem, tiene que estar dentro de tu corazón. La pregunta del millón que tenemos que resolver: una persona de con esto nos vamos, creo que es una herramienta, ¿verdad?, que puede cambiar la vida de todos nosotros. Con Yosef lo vamos a aprender. Podemos aprender a Yosef que le pidió al encargado de la bebida que lo recuerde. ¿Cuál fue el pecado de Yosef? Pidió ayúdame y él tenía emuná en Hashem. Yosef no lo pidió como desesperado, que ya no hay Dios y como una forma de depresión. No, le dijo, nada más recuérdame, nada más habló, recuérdame. ¿Dónde está el problema? ¿Cuándo se lo pidió? Cuando se lo pidió es el común denominador para poder entender hasta dónde tiene que llegar el esfuerzo de la persona. Si resolvemos esto, ya puedo saber cuál es mi esfuerzo, hasta dónde llega. Se lo pidió 2 días antes que tenía que salir. Cuando Yosef le recordó el sueño, se lo interpretó el sueño a él, faltaban días para que salga. En ese momento Yosef se preocupó y le dijo, por favor, ya vas a salir, ayúdame. Explícanos, Jamín, eso que lo pidió 2 días antes es un esfuerzo innecesario.
ya que él estuvo preocupado esos 2 días. Y el estar preocupado es un esfuerzo extra que no depende de ti. Se lo tenía que haber pedido el mismo día que salió. Eso es un ishtadlut no necesario y por eso fue castigado 1 año por cada día. Igual que los meraglim, los espías, que es la perashá de esta semana, los espías fueron castigados 1 año, salieron 40 días a investigar la tierra y por cada día que salieron nos castigaron otros 40 años en el desierto. Regresando a Yosef, Yosef lo pidió 2 días antes. ¿Qué nos enseña esto en nuestra vida? Un secreto, como decimos en hebreo, atzum, enorme. Tú tienes que resolver algo el viernes a las 9 de la mañana. Ya preparaste tus papeles y ya sabes lo que va a hacer el viernes 9 de la mañana. La pregunta es, miércoles, jueves y viernes, tienes que tenerlo en tu cabeza, esforzándote. ¿Cómo le vas a hacer? Eso es lo que castigaron a Hashem a Yosef. ¿Y saben para qué lo castigó? Obviamente hay secretos muy profundos, pero para enseñar, obviamente no podemos hablar de Yosef, pero podemos aprender para nosotros mismos. La persona que se preocupa antes de tiempo de las cosas es un esfuerzo no necesario, es oro lo que estamos aprendiendo aquí. La persona que tiene una preocupación en el tiempo no adecuado crea pleitos y problemas, estrés y no resuelve nada. Dese en cuenta, Filo, en la familia, queremos hacer planes. Son planes a 8 o 10 días, que hoy ya no puedes planear a 8 o 10 días qué pasa, o a 15 o a 1 año. No sabes qué va a pasar en ese momento. Paramos el reloj y decimos calma. En su momento, cuando tengamos que hacerlo, lo resolvemos. Hoy vas a crear un problema que no ha llegado y se llama moler agua. Y si me dicen, no creemos supuestos de las cosas que no existen hoy. Es el secreto que nos enseña la Torá. ¿Quieres saber cuál es tu esfuerzo en la vida? Haz lo que tengas que hacer hoy. Lo que tengas que hacer mañana es mañana, no es hoy. Eso lo aprendemos de Yosef. No se puede entender, no hizo nada Yosef, le pidió 2 días, por favor, acuérdate de mí. Sí se equivocó. Eso es lo que pidió 2 días, estuvo preocupado 2 días. Ese ishtadlut que hizo 2 días antes no fue el... Aquí podemos aprender un secreto precioso. Una, tenemos que trabajar, sí. Tenemos que hacer un esfuerzo, sí. ¿Acompañado de qué? De pedirle tefilá a Hashem que nos ayude. Que nos ayude a que tengamos éxito todo el tiempo en lo que voy a hacer. Hashem, ya hice hasta acá, por favor, hice lo que tenía que hacer como un knas, como una multa que nos pusiste, como algo significativo. Hice lo que tengo que hacer. De aquí con ti que lo voy a resolver. Pero preocuparse antes que lleguen las cosas y que lleguen los problemas es una falta que Hashem no quiere de nosotros. ¿Y saben por qué Hashem no quiere de nosotros eso? Porque eso nos causa a nosotros angustia y tristeza. Y Hashem está con la persona que está alegre. Por eso tu esfuerzo tiene que ser en el momento adecuado, no antes. Dice la Torá, aprendemos de aquí que el ishtadlut hay que hacerlo en su momento, y hay que hacerlo precipitadamente, solo preocupa y angustia a la persona. Demuestra cierta falta de confianza en Hashem. Todo el tiempo estamos viendo el reloj, cuándo llega y cómo está. Si el camión va a pasar por ti a las 10 de la mañana, no porque te pares a las 9, va a llegar antes. Disfruta esa hora que tienes de 9 a 10, un ejemplo en la vida. Disfruta ese día que tienes para hacer cosas que puedes lograr. No ha llegado el momento de ver la cosa. Apresurar las cosas a decir cuando no es su momento crea angustia. Y eso fue el gran mensaje que nos enseña la Torá sobre esto. La conclusión con lo que nos podemos ir, 3 consejos nos enseña Rav Dessler para tener bitajón y disminuir tu esfuerzo. 1, muy bonito es, reza con concentración y pídele a Hashem, ya que Él depende. Pégate a Él, trate de hablar con Él como un amigo. Cuando rezas, siente que estás como un amigo pidiéndole. Hashem, rezamos con Él 3 veces al día, pero le pedimos 24 horas, estamos con Él. Siéntete con Él como si realmente está pegado a ti, tienes a alguien, imagínate lo que está enfrente de ti. El segundo que nos dice Rav Dessler, aprende a estar satisfecho con lo que tienes, porque el que no está satisfecho con lo que tienes vive angustiado, y Hashem no habla con gente angustiada, Hashem habla con gente que está alegre.
El tercero y muy importante, al trabajar, ¿qué vas a hacer? Estoy haciendo tu voluntad, Hashem, como le pusiste el knas, el castigo a quién? A Adama Rishon, para que hagas esfuerzo, yo lo estoy dando, hasta ahí. Todo lo demás depende de ti. Muy importante, atender tu esfuerzo. En el momento, antes, disfruta tu familia, disfruta tu comida, disfruta con el que estás. No te angusties, llegado. Si aprendemos a manejar nuestra mente, nuestro esfuerzo, cambiarnos como estamos. Es un gran ejemplo que nos enseña a Torah. La verdad me dio mucho gusto que estuvieran aquí. Si alguien quiere hacer mucho gusto, responda. Se puede cada quien, dígame si pueden quitar el micrófono. ¿Se escucha?